Hola, continuamos con nuestra sucinta exposición de las palabras y las cosas. Ya he expuesto la aparición, de acuerdo a Michel Foucault, de el trabajo y de la vida, es decir, de la biología, del objeto de la biología y del objeto de la economía política. Corresponde hoy hablar del objeto de la lingüística, del lenguaje, cómo aparece el lenguaje en la transición de la época clásica, que corresponde a los siglos XVII y XVIII, a lo que vamos a llamar la época moderna, que es el siglo XIX. Esta transición la podemos resumir en dos citas que vamos a hacer a continuación antes de empezar la exposición. La primera es de este libro que se titula El cálculo de las lenguas de Condillac. Es el volumen 16, es el volumen 16 de las obras completas de Condillac. Ignoro quién hoy día lea a este autor, pero nosotros aquí hoy vamos a leer al menos la primera página de este libro porque es importante, muy importante. Foucault cita la gramática, que es la obra número 22 en estas obras completas, pero la gramática no tiene la densidad que tiene esta, la densidad teórica. Y vamos a explicar qué quiere decir esto después de exponer, después de leer la cita. Vamos a la cita. La cita dice lo siguiente. Toda lengua es un método analítico y todo método analítico es una lengua. Estas dos verdades, tan simples como nuevas, se demuestran. La primera en una gramática, la segunda en una lógica. Y a partir de la luz que arrojan sobre el arte de hablar y el arte de razonar, podemos concluir que uno y otro son el mismo arte. Nos está diciendo Condillac que razonar y hablar son lo mismo. Y en este libro va a tratar de demostrar cómo, mediante una exposición de los métodos de la matemática, empezando con la matemática de los dedos, el cálculo a partir de los dedos, puede llegar a verdades sorprendentes acerca del lenguaje. Pero recordemos esto, todo lenguaje es un método analítico y todo método analítico es un lenguaje. El arte de pensar es el mismo que el arte de hablar. El arte de razonar, la lógica, es el mismo que el arte de razonar, la gramática. El lenguaje es igual al pensamiento. Eso es lo que nos está diciendo en definitiva Condillac. Para la época clásica, este es el suelo sobre el que se mueve, el suelo epistemológico sobre el que se mueve el estudio del lenguaje, lo que se denomina la gramática general por Foucault. Y parte de esa premisa, el lenguaje es igual al pensamiento. Vamos a otra cita, ahora sí, de las palabras y las cosas. Esta cita es de un señor que se llama Charles Bonnet, de un libro que se titula Contemplación de la naturaleza. Vamos a leerlo, dice así. Me complazco en contemplar la multitud innumerable de los mundos como otros tantos libros, cuya colección forma la inmensa biblioteca del universo o la verdadera enciclopedia universal. Concibo que la gradación maravillosa que hay entre estos mundos diferentes facilita a las inteligencias superiores, a las que han sido dado recorrerlos, a las que les ha sido dado recorrerlos, o más bien leerlos, la adquisición de verdades de todo género que encierra y pone en su conocimiento este orden y este encadenamiento que son su principal belleza, el orden y el encadenamiento. Pero estos enciclopedistas celestes no poseen todos en el mismo grado la enciclopedia del universo. Unos no poseen más que algunas ramas, otros las poseen en número mayor, otros a su vez las apresan aún más, pero todos tienen la eternidad para aumentar y perfeccionar sus conocimientos y desarrollar todas sus facultades. La gramática general, de acuerdo a Foucault, y de acuerdo a la época clásica y de acuerdo a lo que acabamos de leer de Condillac, es el estudio de la representación sucesiva de una representación simultánea. A lo que llamamos representación simultánea es a la impresión que nuestros sentidos provocan en nuestra mente y provocan un pensamiento. Ese pensamiento se nos da todo, pleno, lleno. Esa es la idea. Esa es una representación simultánea de lo que vemos a nuestro alrededor. La tenemos enfrente, nos llega a cada momento.
y tenemos que representárnosla de alguna manera, esa representación. Se nos aparece plena y hemos de descomponerla a través del lenguaje. El lenguaje es una representación sucesiva porque se da en el tiempo. Los libros los sabemos leer. Los lenguajes, al ser articulados en palabras, en frases, se dan en el tiempo, no son una representación inmediata o simultánea de todo, como sí lo es el pensamiento. Eso es lo que quiere decir esa frase enigmática y oracular de Foucault. La gramática general es el estudio de una representación simultánea a través de su representación sucesiva. Es el estudio del pensamiento a través del lenguaje. El pensamiento es articulado, por lo tanto el lenguaje también lo es. La gramática general se dividirá en 4 teorías fundamentales: la teoría del verbo y la teoría de la articulación. Estas dos comprenden lo que es la sintaxis, por decirlo en los términos de Charles Morris, de su teoría de los signos. Las dos primeras teorías de la gramática general es una teoría sintáctica. La teoría del verbo y la teoría de la articulación son la teoría de cómo se forman las palabras. La otra teoría, las otras dos teorías, que son la teoría de la designación y la teoría de la derivación, son la semántica de la gramática general, ya que ellas nos explican cómo esas palabras designan lo que designan, la representación, cómo designan el pensamiento, cómo forman esa imagen sucesiva. Y también incluye un poco de la pragmática, por seguir utilizando la distinción que introdujo Charles Morris en su teoría general de los signos: semántica, sintáctica y pragmática. En la gramática general solamente están distinguidas dos. Bien, la teoría del verbo nos dice, sobre todo, en qué consiste y en qué se fundamenta la capacidad representativa del lenguaje. Se fundamenta en la proposición. La proposición se forma por una cópula, un sujeto y un predicado. Lo fundamental es la cópula, el es. Ese sería el verbo más fundamental de todo el lenguaje, porque es el que nos dice que algo es que está frente a nosotros. Los otros dos elementos, el sujeto y el predicado, son lo que va a llamar Foucault, o la gramática general, los adjetivos y los sustantivos. Y por supuesto designan, ya esta es la teoría de la articulación, se articulan de dos maneras. Se articulan de lo individual a lo general, de lo particular a lo general, los sustantivos, y de los adjetivos, del atributo a la sustancia, de la sustancia al atributo, el adjetivo. Esos son los dos planos en los que se descompone la proposición. La proposición, pues, es un verbo y sus sustantivo y adjetivo. ¿Cómo designan o qué designan? Designan, pues, las representaciones del pensamiento, pero lo hacen a través de nombres. La proposición es fundamentalmente un conjunto de nombres, y esos nombres son los que llegan, tocan, por decirlo así, el mundo, las cosas. Y esas cosas son las que quedan representadas en el lenguaje. El lenguaje es puramente representativo. ¿Cómo se da la derivación de las palabras? ¿Cómo cambian a lo largo del tiempo? Cambian por la vicisitud histórica. La vicisitud histórica es la que las lleva a cambiar. ¿Qué quiere decir vicisitud histórica? Bueno, pues que los pueblos se conocen unos a otros, se roban palabras unos de otros, experimentan cosas a lo largo de su vida histórica y va quedando depositado en el lenguaje, que viene a ser, como quien dice, el lugar donde se depositan los conocimientos de los pueblos. Los conocimientos de los pueblos. Con Querdú y con William Jones, nos dice Foucault, esto va a empezar a cambiar. Ellos ya descubren lo que se llama la flexión, los sistemas flexionales del lenguaje. El lenguaje consiste de un sistema de flexiones, por decirlo con otras palabras: lexemas, gramemas y morfemas. Los lexemas, les dice Foucault, raíces, las raíces. Las raíces se van a modificar a través de los morfemas, que con un ejemplo puede quedar más claro. Si yo digo gat, esa va a ser la raíz, gat. ¿Cuáles van a ser los morfemas? Gat es el lexema. Los morfemas son cuando empiezo a formar palabras con esa raíz gat,
gato, gata, gatos, gatitos, gatotes. Todas esas son flexiones de la palabra, así se llaman, las flexiones sobre un lexema a través de varios morfemas. Esto es lo que va a empezar a descubrir que el lenguaje no tiene precisamente o el análisis a partir de sus capacidades representativas es muy limitado. El lenguaje también tiene una esencialidad propia. Esa esencialidad va a impugnar todo lo que les acabo de comentar. Toda la teoría de la gramática general va a quedar impugnada por los estudios de Bopp, de Schlegel, de Rask, que van a descubrir, sobre todo Bopp en sus estudios del sánscrito, que en realidad el lenguaje no tiene funciones representativas, no todas sus funciones son representativas, que todo el sistema flexional no es representativo y que a partir de los sistemas flexionales se pueden descubrir regularidades en la lengua que no responden a la contingencia de la historia. Es decir, empieza a surgir el lenguaje como un objeto de estudio independiente por sí mismo, no está supeditado a la representación, no sirve únicamente para representar. Esto, nos dice Foucault, va a originar una bifurcación en el siglo XIX que en el siglo XX se va a manifestar como una teoría de la lógica y una teoría de la gramática. En el siglo XX las funciones representativas del lenguaje van a ser parte de los análisis lógico-filosóficos del lenguaje. Se abren las puertas de un Bertrand Russell, de Principia Matemática, de Ludwig Wittgenstein. Pero también se abren las puertas de lo que es el estudio lingüístico, el lenguaje estudiado en sí mismo a partir de su sistema de flexiones o con autómatas como lo hace Chomsky, etcétera, etcétera, pero ya como un objeto en sí mismo. En el siglo XIX el lenguaje se vuelve objeto, pero también aparece otra cosa. El estudio del sánscrito de Bopp y de los lenguajes que le son anejos lo lleva a concluir que en principio los lenguajes no tienen función representativa, sino que tienen una función expresiva. Expresan los sentimientos de los sujetos, expresan los dolores de los pueblos, expresan los deseos y voluntades. Por lo tanto, se abre también la posibilidad de Herder, de Hegel, de decir que los pueblos tienen un espíritu y que ese espíritu está codificado en su lenguaje. Pero también se llega a una conclusión. No hay en sí mismos un lenguaje superior a otro. Los lenguajes no son superiores unos a otros, solamente tienen sistemas flexionales distintos. Por lo tanto, lo que dice Heidegger de que el alemán es el lenguaje del ser, bueno, eso es ya un renacimiento de las ideas de la época clásica. Hay algunos lenguajes que son mejores que otros porque pueden representar mejor, pero en la filosofía es parte de esa bifurcación, ya no entra estrictamente el estudio científico del lenguaje. Ellos están pensando, los filósofos, en sus capacidades representativas. Por eso Heidegger puede decir todos los dislates que quiera. Con esto queda concluido más o menos la idea de Foucault, de cómo fueron emergiendo esos tres conceptos, esos tres objetos de estudio: el trabajo en la economía, el trabajo como objeto de la economía, la vida como objeto de la biología, el lenguaje como objeto de la lingüística. ¿Y por qué son importantes? Porque ellos son las coordenadas de las ciencias humanas. Las ciencias humanas están fundadas sobre los tipos de razonamiento que a partir de la economía, la biología y la lingüística se pueden hacer. Pero eso lo veremos en otro video. Muchas gracias.